Buenos días, jóvenes. El siguiente tema que vamos a ver es operaciones entre funciones. Ejemplo, dice aquí el texto. Si se tiene f de x y un g de x, dos funciones diferentes o pueden ser iguales, se puede realizar las cuatro operaciones básicas, es decir, voy a sumar, a restar, a multiplicar o a dividir. Se realiza, en otras palabras, realizar operaciones entre funciones es lo mismo que ustedes hicieran unas operaciones entre polinomios, ¿sí? Es decir, un ejemplo, si yo tengo un f de x, voy a señalarles con lápiz, si yo tengo un f de x es igual a 3x más 2 y un g de x 2x al cuadrado más x menos 5 se obtiene ¿qué? ¿Qué es lo que me pide? Si me pide sumar estas dos funciones, que puede ser representado de esta manera, f más g todo de x, o puede ser representado f de x más g de x. Cualquiera de estas dos maneras es lo mismo, significa lo mismo. Yo tengo que hacer una suma de las expresiones algebraicas que tiene cada función. ¿Sí ven? La primera función es esta de aquí, 3x más 2, más la siguiente función es 2x al cuadrado más x menos 5. Sumen como si fuera una suma normal de polinomios. Por lo tanto, la respuesta es 2x al cuadrado más 4x menos 3. Sencillo. Se lo ven 3x más x, 4x, menos 5 más 2, menos 3. Si de esas mismas funciones yo lo que deseo es hacer una resta, perdón, voy a hacerlo con rojo. Si lo que yo quiero es hacer una resta, entonces se simboliza de esta manera, perdón, o se simboliza de esta manera, se lee igual, es una resta. F de x menos g de x es igual a f menos g todo de x es igual a 3x más 2, que es la primera función, menos, entre paréntesis deben ponerla porque el menos está delante y el menos hace que cambie los signos de todo lo que viene después, que es la segunda función g de x. Por lo tanto, eliminamos paréntesis y empezamos a trabajar. Menos 2x al cuadrado más 4x menos 3. ¿Sí? Entonces, hacer suma, resta, multiplicación o división de funciones es lo mismo que si ustedes estuvieran trabajando con una suma o con las cuatro operaciones con funciones. Aquí tengo otra. G de x multiplicado por f de x es igual a ser representado. Cualquiera de las dos pueden escribir, no es necesariamente las dos. G por f es un puntito, ¿no? No es una O, es un punto. Luego vamos a ver qué pasa si pongo una O. G punto, o sea, G por f, todo esto de x. Hacemos la multiplicación de este trinomio con este binomio. ¿Cuántos términos van a salir? 3 por 2, 6. Aquí tienen los 6 términos. De esos 6 términos, reduzcan términos semejantes y ustedes tendrán esta la respuesta. Es otra función. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ahora, tarea. Ustedes tienen esta tarea. Fue rápida la explicación, no fue muy demorado, por lo tanto, hagan esta tarea, hagan en su cuaderno. Todo lo que estoy escribiendo yo, todo lo que yo les ponga de tarea, ustedes tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo en el cuaderno. Es como si estuvieran en este cuaderno. Se tiene f de x es igual a 9x al cuadrado más 2x más 4. Y la otra función g de x, 3x más 2. Lo que yo les pido hacer es, voy a subir un poquito, hallar f de x más g de x. También van a hallar g de x menos f de x. Y por último van a hallar el f de x sobre o dividido para g de x. Hagan estas tres operaciones, detengan el video y empiecen a hacerlo. ¿Eh? Continuamos. El f de x más g de x sencillo, sumo estos dos polinomios y el resultado es todo esto de aquí reducido. Términos semejantes, obtendré esto de aquí. ¿Listo? Vamos, la resta. Esto de aquí
abren paréntesis, puesto que el menos está delante del g de x, me va a hacer que cambie de signos y el resultado será todo esto de aquí. ¿Listo? Lo que deberían haber tenido, lo que deberían presentar un problema es en la división. ¿Cómo dividir? ¿Se acuerdan de cómo dividir? Pues lo que tienen que hacer para dividir es, en este caso, con factoreo. Ustedes pueden hacer una división de polinomios porque tienen un trinomio para un binomio. Pueden hacer división de polinomios o pueden hacer que este trinomio de aquí, que este trinomio sea factorado. Si yo factorizo este trinomio con cualquiera de los casos de factoreo, en este caso yo puedo hacerle por trinomio cuadrado perfecto, puedo hacerle por trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, o sí, cualquiera de esos dos. Entonces, ustedes ven que según la respuesta, si ven que son los mismos, entonces ha sido esto un trinomio cuadrado perfecto, porque la respuesta sería 3 más 2, perdón que les indique aquí, la respuesta era 3x más 2 elevado al cuadrado. Esa era la respuesta. Pero para explicarles de mejor manera, lo he abierto en dos factores. Recuerde que esto es igual a decir estos dos factores. Por lo tanto, tengo 3x más 2 por 3x más 2 sobre 3x más 2. Entonces, todo este binomio se va con uno de esos dos binomios que son iguales y la respuesta ha sido 3x más 2. ¿Bien? Es solamente de recordar lo que es división, operaciones con factoreo. Listo. Vamos al siguiente. El siguiente tema va a ser dominio de las operaciones entre las funciones, ¿sí? O sea, si es que yo hago una operación entre funciones, ¿cuál es el dominio de la función resultante? Como vemos, la función ya no es la misma, es diferente. Si tengo este f de x más g de x, la función es diferente. Pero hay una cosa, que el dominio siempre, si ustedes suman, restan, multiplican o dividen, siempre va a ser 1. Va a valerse en una operación. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo el f de x, x al cuadrado, un g de x, raíz de x? ¿Qué pasa si yo sumo? Si yo sumo, bueno, dirán, el f de x es x al cuadrado, más g de x, que es x elevado, elevado a la 1 medio. ¿Para qué lo interpreto la raíz como una, para que le interpreto la raíz como un exponente? Tenemos un ratito. Sigo, jóvenes. Este de aquí no vamos a hacer una suma, sino vamos a hacer una multiplicación. ¿Sí? Aquí. Ya. Si es que yo tengo una multiplicación de la función x al cuadrado por, recuerden que este es un por, ¿no? Por x elevado a 1 medio, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicación o producto de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Voy a tenerle que sumar. Y ahora, ¿cuál es la función resultante? La función resultante ha sido raíz cuadrada de x a la quinta. Si esta potencia ustedes expresan en forma de radical, el 2 es el índice del radical y el 5 llega a ser el exponente. Veamos. Si nos apoyamos del GeoGebra, vamos a ver, aquí tengo la primera función. La primera función es esta de aquí. Ustedes saben que es una parábola x al cuadrado. La segunda función es raíz de x. La raíz de x ustedes saben que es una función que graficada sería para dónde y desde dónde empieza. Bien, empieza desde 0 y se va hacia el infinito. En cambio, ¿cuál es el dominio de la primera? Viene desde el menos infinito y se va hasta el más infinito. Si es que yo hago suma, resta, multiplicación o división, en este caso lo que yo hice era una multiplicación. Miren, la función es otra, ¿sí? Es una raíz cuadrada de x a la quinta, es otro gráfico. Pero ¿qué tienen en común? ¿Qué tiene?
¿Cuál es el dominio de esta función, la roja? ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio, por ser raíz cuadrada, empieza desde cero y se baja hacia el infinito. Si hacemos esto, si hacemos en la hoja, vámonos a la hoja de nuevo. Mire, el dominio de la primera función ha sido de menos infinito hasta el infinito. El dominio de la siguiente función empieza desde cero y se va al infinito. Si hacen esto en una recta numérica, lo que tenemos aquí, perdón que les raye, lo que tenemos aquí es, la primera es la azul, las líneas azules. La segunda, la g de x, la línea roja. Y la respuesta, ¿recuerdan cuál era? La respuesta era esta, el raíz cuadrada de x a la quinta. ¿Cuál es su dominio? Desde cero hasta el infinito. Es decir, el dominio de la respuesta resultante ha sido la intersección de las dos funciones. Aquí se están intersectando las dos funciones. La respuesta de la función resultante ha sido la intersección. Es decir, cuando ustedes tengan siempre, quieran encontrar cuál es el dominio, de esta operación, en este caso de un producto, ¿cuál es el dominio de este producto? El dominio será la intersección del dominio de f de x con el dominio de g de x. ¿Eh? Siempre va a ser una intersección entre los dominios de cada función que estén presentes. ¿De acuerdo? Siempre intersección. Listo, jóvenes. Con esto me detengo. Hasta ahí este videito que es lo que es operaciones entre funciones. Gracias.